también es darte permiso de ser, de reírte. Me ocurre mucho que a veces me cuentan, tal y tal cosa me sucedió, ¿no te ha pasado? Y yo me río, porque le digo, que soy sincera, no me ha pasado. No me ha pasado. Cuando en otros momentos yo diría, ay no, Ángela, ¿cómo le vas a decir eso a esa persona? Tienes que comunicarte con el amor y la compasión, entonces tienes que decir que sí lo has vivido. Yo no, o sea, no estaba siendo para nada honesta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ahí ya vas? nos vemos. Sí, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va? Todo muy bien por aquí. Qué Feliz y bueno. contento. ¿Y tú? ¿Cómo Yo estás? también, muy risueña, muy contenta. Justo para lo que vamos a compartir el día de hoy. Sí, Claro, claro. El tema que vamos a compartir tiene que ver con esa parte risueña que todos tenemos, pero que a total. veces reprimimos porque creemos que está fuera de lugar. Así que qué bueno que estamos aquí. Súper interesante, sobre todo en la espiritualidad. Antes de entrar en materia, bueno, ahí los vamos saludando a todos. Eh, Hola, Vero. Bueno, ahí hay varias personitas. Muy buenas tardes. Les estaba comentando que vamos a cambiar de horario. Eh, no va a ser en la próxima emisión porque yo estoy por regresar a Canadá. Entonces, como se me cruza el viaje, pero ya sería para junio, ¿verdad, no? Que vamos a empezar entonces con este horario, a ver cómo lo sentimos todos nosotros los que estamos compartiéndonos aquí. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece bien. Vamos a ver cómo funciona y cómo la gente también lo va recibiendo. Pero pues todo cambio es para bien. Y si no, pueden ver las transmisiones también después, ya en diferido, Exactamente. ya que queden grabadas, porque siempre hay algo que podamos reflexionar sobre este tipo de lives que tenemos, pues con temas que al final representan parte del camino espiritual en el que vamos cruzando todos. Así que Así es. vamos a ver cómo nos acomodamos. Vamos a ver, sí, solo les estábamos dando el anuncio. Y, y bueno, este tema te cuento que lo he estado sintiendo y yo decía, qué interesante tema porque hay mucho tabú sobre lo que es la espiritualidad, sobre lo que es ser un personaje espiritual, el que tiene que estar meditando, orando en silencio, ¿no? Y no estoy diciendo que esto esté mal, porque son prácticas que bueno, en este camino, mientras vamos, ¿cómo lo diría yo? Mientras nos vamos entrenando, ¿no? Obviamente tienen un propósito y ayudan a entrar más en quietud. Pero también se puede, y esto es lo que yo he ido experimentando, es que la meditación no es cuando estamos sentados, cuando estamos en silencio, cuando estamos con los ojitos cerrados, sí, o sea, la meditación o el perdón para aquellos que estamos aquí conectados con el curso de milagros es en cada instante. Es como yo en cada instante del día, hasta cuando viene el vecino y me grita cosas, o viene el tráfico y me pitan, y sí, todo esto que surge, ahí también puedo ver el humor y puedo ver el perdón y puedo sacarle provecho, como diríamos en Colombia, de una manera jocosa, de una manera risueña, y decir, bueno, aquí hay, hay una oportunidad de reír o hay una oportunidad de sufrir. ¿Cómo lo ves? Pues estoy totalmente de acuerdo, querida Ángela, porque muchas veces hemos pensado que la espiritualidad solamente ocurre en un horario específico, cuando hacemos la práctica de yoga, de meditación, una práctica en la que estamos en silencio y hemos pensado que la espiritualidad solamente es eso, ese instante que nos regalamos, pero después, pues hay que continuar con las actividades mundanas, ir a trabajar, atender a la familia, a los niños, al esposo, a la pareja, ir a pagar impuestos, tantas cosas. Imagínate, ajá. Y ahí decimos, no, ya no se puede, aquí ya no hay espiritualidad, aquí hay cosas mundanas. Y luego hemos creído también equivocadamente que tenemos amigos espirituales y amigos No que les espirituales. gustan cosas del mundo, fútbol, política, tú sabes, ese tipo de aspectos de poca vibración, ¿no? Porque pensamos así que es de muy baja vibración. Y la espiritualidad no es una separación,
no significa que haya momentos de práctica y momentos de mundanidad. La espiritualidad puede ser un aspecto que vivamos en todo momento, las 24 horas del día. Y esta espiritualidad va marcada con esa práctica, como bien indicabas, del perdón. El perdón, 24 horas del día. La visión del amor, las 24 horas del día, y sobre todo la visión de que no estamos separados, de que al final lo que te duele a ti tiene que ver conmigo también. Y lo que te hace feliz también tiene que ver conmigo. Por eso el tema que hoy estamos revisando es, además del perdón, además de la espiritualidad, un condimento que considero que es importante, el buen humor. Porque a veces hemos pensado que el maestro espiritual, el gurú espiritual, es un viejito de Barbas barba, blancas, ajá. barbas blancas, no sé por qué no mujer, pero bueno, supongo que es un arquetipo. Sé que por ahí hay alguien que dice, también hay sacerdotisas que no tienen barba blanca, pero sí tienen sus cabellos largos de canas y por supuesto que son grandes maestras. Pero bueno, son arquetipos al final. Pero no sé por qué tenemos esa idea de que el maestro espiritual, el gurú espiritual, es altamente solemne, serio, estructurado y Compuesto, sobre todo, ¿cómo? compuesto. Totalmente, sí, compuesto de una manera que no le puedes soltar un chiste, porque con su sola mirada piensas que te equivocaste, que es incorrecto. Y hemos creído esto quizá por películas, historias, libros, porque siempre se ha planteado al gurú, al maestro espiritual, como alguien totalmente serio. Y eso nos ha hecho suponer que la espiritualidad es un aspecto serio de la vida. Que para reírse están los payasos, que para reírse están los shows, que para reírse están muchos otros aspectos, pero que en la espiritualidad está prohibido el buen humor, la risa, la alegría, la broma. Hemos creído que está equivocado. Y ahora planteemos este tema porque también hemos considerado, tanto tú como yo, que nos hemos dado cuenta que la espiritualidad también representa esa visión de no tomarte las cosas tan en serio, de reírte y de aprender a reírte también de todo lo que estás viendo porque representa simplemente una pantalla, como si fuera un gran teatro, una gran obra teatral en la que participamos como personajes. Entonces, este maestro espiritual que parece un Gandalf del Señor de los Anillos, Tal cual. es un personaje. Gandalf es un personaje. Yo he querido ver en mis maestros espirituales a Gandalf, literalmente Gandalf, dándome información acerca de que este mundo no existe, que solamente el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, o de que es un maestro iluminado y ascendido que llega para darme toda la información relacionada a mi despertar espiritual. He querido ver a Gandalf, pero los grandes maestros que he conocido, personalmente son los que se han reído, aquellos que saben reírse de las cosas porque no se lo toman tan en serio. Entonces, la primera vez que me di cuenta que el buen humor, la visión desde un punto de vista más libre, donde puedo saber que lo que está pasando es temporal, para mí generó demasiado impacto porque pensé que eso no era totalmente serio, que la espiritualidad era religiosidad. Entonces el arquetipo del religioso, del sacerdote que tiene que estar serio, que no puede reírse, que tú le haces una broma y se queda totalmente serio y te sientes mal por haber hecho la broma, era para mí como que el punto de partida y que yo tendría que ser espiritualmente igual a él, es decir, serio, solemne. Y esto me causaba un conflicto tremendo porque decía, es que si en mi camino espiritual se me está ofreciendo una visión diferente del mundo y veo que el mundo es totalmente serio, ¿por qué yo me lo tendría que tomar también igual? ¿Qué no sería la espiritualidad una liberación?
de una seriedad que tenemos ante una visión del mundo? ¿Qué no podría verlo de otra manera? ¿Qué no me podría reír incluso de mi propia práctica de perdón? Imagínate practicar el perdón y terminar con una sonrisa o una carcajada. Y a veces hemos pensado que el perdón es un momento de silencio, introspección y seriedad. Entonces hacemos una cara muy seria. Estoy perdonando, Ángela, estoy perdonando. No me molestes, estoy perdonando. Dame un momento. Todavía no termino de perdonar. O sabes qué, Ángel, también algo más profundo. Ajá. Dame un momento porque voy a hacer mi proceso de expiación. Espérame. Estoy expiando. Estoy entregando todo al Espíritu Santo. Estoy expiando. No me molestes. Y parece que entonces la espiritualidad se ha convertido en una estructura. Como que nos ponemos un uniforme de espirituales y ahora necesitamos tener una cara de seriedad, de solemnidad y de transmitir todas estas expresiones de amor como si fueran una estructura y un molde en el que vemos que si no es solemne, no es serio ni importante. Bueno, con esta apertura que hemos comentado, podemos dar inicio también a considerar estos aspectos, ¿no? He querido compartir un poquito de lo que ha significado para mí esta parte Claro, del buen humor dentro de la espiritualidad, que al principio para mí era algo, era una insolencia. sí, ¿Cómo para te mí también. atreves tú a hablar de espiritualidad y al mismo tiempo reírte? No te estás tomando en serio este asunto. El perdón es algo serio, Ángela. No te rías, por favor. No te rías. Estamos hablando en serio. Es el perdón. Tómate el ego en serio. No te rías, por favor. Y yo recuerdo que cuando un maestro me lo decía, yo me reía a carcajadas. Yo no podía con su cara. Me daba risa su cara de solemnidad. Y en muchas clases de meditación, de prácticas de oración y de prácticas del curso de milagros, pues definitivamente reprobé, querida Ángela, porque me tuvieron que sacar, porque era el alumno que se reía. Y yo me El decía, alumno rebelde. soy muy simple y rebelde porque me río de todo. Que ha sido una práctica, que se aprende. Reírte de todo es una práctica también. ¿Qué opinas? Pues totalmente de acuerdo. Y en mi camino ha sido también, digamos que cuando empecé a caminar, esto estaba en vertientes muy del silencio, de la estructura, de la disciplina, ¿no? Y poco a poco más yo fui descubriendo que no estaba siendo auténtica, estaba encajando en moldes de lo que para algunos han dicho que es la espiritualidad. Y yo decía, pero si la espiritualidad es para que yo encuentre, ¿cierto? Como la felicidad, la dicha en todo momento, como que no tenía coherencia. Y me he cruzado también con personajes que he visto unas sanaciones hermosas, tan solo porque han sabido jugar mientras se conversa con un supuesto, bueno, paciente, como le quieran decir algunos, o cliente. Nosotros los practicantes de un curso de milagros no tenemos esa, ¿no? Esa individualización entre personas, pero porque también se ve en los roles de los terapeutas, ¿no? Como esta seriedad, esta compostura, yo soy el que sé, tú no sabes, yo fui, yo estudié, a mí me dicen, tú tan estudiada que eres, tú tan doctorísima, no sé qué. Y yo, no, no, a mí quítame todas las etiquetas porque eso, con todo respeto, y no estoy diciendo que no estudiamos, lo único que ha hecho es identificarme con más ideas. Y yo estoy en un camino de desidentificarme y de encontrar mi autenticidad y permitirme ser, ¿no? Entonces, al darme cuenta que, sí, porque también entonces nos identificamos qué es una sanación, qué es un sanador y esto. Y yo decía, bueno, y si yo no me puedo reír con una persona que un día viene a mí y me dice, mira cómo me siento, estoy atravesando esta situación, yo decía, yo siento que esto no es ser auténtico, yo siento que esto no es espiritualidad. Y no es porque supuestamente estemos en una era moderna, lo veo porque es como natural, ¿no? Como que en ese instante reírte con una persona o echar una broma. Y por ejemplo, algo que me encanta que he visto de ti es, no sé exactamente en qué programa es, ya nos dirás,
pero veo que cambias y apareces con una cara de niño, luego un viejito, luego con una narizota, luego con un sombrero. Entonces es como, es que me surgen dos cosas, ¿no? Me surgen como que, pero eso no es una práctica responsable. Entonces, hablar de la responsabilidad. Y lo otro es como, no se hace de una manera que te estás burlando de la espiritualidad. Para nada. No es una burla, no es una sátira, no es un meme, no. Simplemente es también permitirnos acercarnos al otro desde una forma que tal vez para muchos no hace parte de la espiritualidad y permitir una sanación desde ahí, porque tú ríes, yo río, ¿sí me entiendes? Y esa risa es interna. Tú me puedes ver a mí sonriente en ese momento, pero yo por dentro puedo estar destruida y esto lo vemos mucho en el mundo. Pero cuando tú realmente conectas con eso desde el interior es súper bonito. Y es eso, ¿no? Entonces yo decía, yo no estoy siendo auténtica, yo en mi camino y me sentía muy perdida, amor, y esto fue hace muy poco que me llegó como más como esta revelación, como yo le digo. Y obviamente ayudada por maestros como tú, que lo veo y digo, ok, porque no hay coincidencias. Y al dejarme ser más auténtica, yo decir, bueno, ¿y qué pasa si puedo utilizar una palabra que tal vez antes no me daba permiso? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Vuelves y caes en la trampa del ego. El ego que te fabrica y te dice, tienes que ser de esta manera, de la otra. Y cuando también hice el cambio de la percepción sobre lo que era la responsabilidad, porque era como, no es una práctica responsable, entonces ya volvemos a etiquetar lo que es una espiritualidad responsable y lo que no es, ya volvemos y nos separamos, como tú bien decías. Todo lo que genere separación, y esto es muy sutil, el movimiento del ego es sutil, ya estamos volviendo a caer en la trampa, ¿no? Y es volver a elegir. ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo en el aspecto de que la espiritualidad es algo más de que simplemente estructuras y recetas mágicas para poder ser feliz y mantenerte en un estado de merecimiento de amor. Pienso que no es de pronto sencillo entender que un condimento de la espiritualidad también es el buen humor, porque tenemos todo este tipo de personajes, imágenes, expectativas, pero hay un arquetipo tan religioso y tan fuerte en nuestra visión occidental, no sé la oriental, pero tal vez en la occidental sí, que representa al arquetipo del gurú, del maestro, pero también del sacerdote, incluso del mago. El mago es siempre serio, o sea, yo veo un Dumbledore en Harry Potter y está serio, no recuerdo haberlo visto con una sonrisa ni tomándose las cosas tan en serio. Quizá mi primer acercamiento al tema de espiritualidad, un poco desde un punto de vista más divertido, ha sido los libros de Carlos Castaneda con Don Juan, un Don Juan que se ríe, no que se burla, como bien decía, sino que se ríe de todo lo que está viendo su personaje como mentor y también de su aprendiz, que es Carlos Castaneda. Se ríe de todo lo que el personaje hace, o sea, de todos los rituales que tiene, los miedos, las expectativas. Ese primer acercamiento, tal vez hace unos 10 años, no lo sé, 15 años, para mí representaba como que una irreverencia. ¿Verdaderamente es así? ¿Realmente es la espiritualidad tan irreverente? O sea, ¿me puedo yo reír de ella? Entonces hay una línea delgada que tú estabas especificando de manera interesante, me llama la atención. ¿Nos burlamos o nos reímos? ¿Me río del personaje o me burlo de él? Y tal vez en esa pequeña línea de diferencia en la que yo me puedo ver envuelto como burlón, sarcástico de lo que es el personaje espiritual, también es un desfogue del ego para tratar de decir, estoy en contra del personaje espiritual, pero El quizás sea rechazo. una forma también conciliatoria del espíritu que me está diciendo, no te lo tomes tan en serio porque tampoco es tan importante lo que estás haciendo, tampoco es tan importante el que seas un acompañante, barra divulgador, barra facilitador, barra maestro de Dios, barra fulano y perengano que acompaña con este proceso espiritual. Tal vez no es tan importante.
Y eso es lo que a veces me llegaba yo a cuestionar personalmente cuando daba conferencias y talleres. Y dije, ¿realmente tengo que mantener esa imagen de pulcritud espiritual? Pulcritud, es decir, todo hacerlo tan solemne, hablar despacio para que la gente sepa que lo que estoy diciendo es altamente espiritual. Porque el ser que hay en ti hay que sentirlo tanto para que sepas que hay que despertar a la verdad, porque nada significa nada y todo o sea, llegar a esa postura en la que sigo actuando. Claro. El ser espiritual realmente no necesitaría nada más, pero si seguimos actuando, entonces pensé hace poquito, hace un par de años, y si ahora me fuera al punto donde me liberara y permitiera que un personaje divertido también aportara dentro de este mundillo espiritual. Es decir, a lo mejor lo que has visto en los programas que transmito, explorando un curso de milagros, donde de pronto pongo la cara de niño, la cara Sí. de adulto, cara de narizón, pues simplemente representa también una pedagogía, un personaje que puede cambiar y que la espiritualidad no solamente se enseña con frases bonitas o con amenazas de que si no perdonas te vas a enfermar de cáncer, sino más bien con algo divertido que te pueda conectar. ¿Por qué no con una broma? Dicen por allí que de broma en broma la verdad se asoma. ¿Será posible que la espiritualidad pueda aprender a bromear para que los interesados en la espiritualidad puedan integrarse? A mí me ha servido mucho en la parte de la psicoterapia, ¿eh? Cuando comparto una psicoterapia, hay bromas, hay risas, pero no hay burlas. Y de esa manera el paciente también conecta conmigo recordando que al final nos estamos tomando tan en serio una historia, la historia de mi vida. ¿Qué tan importante es la historia de mi vida para ti, Ángela? Quizá no es necesaria, pero hacemos de cuenta que es importante y a lo mejor te puedo contar cosas con las que podemos reír juntos. Porque algo que sí he descubierto a través de la práctica espiritual es que reír también es el equivalente a haber hecho 20 minutos de meditación. Mm. Porque cuando ríes a carcajadas, hasta sientes que el alma se libera de cualquier tipo de sensación de carga. Entonces, para mí, últimamente, en el programa que tengo en YouTube a la 1 de la tarde, donde hablo acerca del curso de milagros desde un aspecto irreverente, porque la verdad es que sí he sido muy irreverente. Yo normalmente digo que a ese horario yo me permito faltarle el respeto al curso de milagros y también a muchas de las ideas con la intención de divertirnos y de llegar a un aspecto más profundo. Y eso me ha producido un aspecto de paz, pero también de conexión con los demás. Porque hay muchos estudiantes del curso que han llegado y me han dicho, bueno, es que yo nunca había pensado que podía aprender un curso de milagros de una manera divertida. Yo siempre pensé que era el curso de milagros un camino tan solemne, tan Mm. estricto, tan rígido, tan cerrado, que tenía que poner toda mi atención y por más que leo el capítulo 1, el significado de los milagros, te juro que no le entiendo. Entonces pensé, bueno, ¿y por qué no hacerlo de una forma divertida, contando historias, cambiando personajes, riendo? Y entonces ha habido también una compenetración más, porque también con bromas puedes aprender un curso de milagros. Y sé que no solamente es el camino del curso, sino que también el budismo y tal vez Claro. algún tipo de otro camino, un chamanismo, lo puedes aprender con bromas, con alegría, con diversión. Eso ha sido para mí un descubrimiento en los últimos 3 años, porque si te soy honesto, anteriormente no, anteriormente mi manera de compartir, acompañar o divulgar estas enseñanzas espirituales ha sido siempre muy estructurada, de manera que no me podría salir de lo que me indicaba el canon. Y ahí es donde había un conflicto en el que yo me sentía también muy acartonado, muy encerrado. Ahora no me da vergüenza ni tampoco límite decir que al curso de milagros le pierdo el respeto. A veces digo que hasta me lo sabroseo,
Y son palabras que no utilizarías. No te puedes sabrosear una espiritualidad, ¿no? Eso diría, pues, un gurú Ajá, espiritual, un gran maestro espiritual, me diría, ¿qué estás diciendo? No puedes decir eso porque parecería que te estás burlando del curso de milagros. Y yo he llegado a un punto de decir, ¿y qué problema hay con ello? O sea, no es que me burle, sino me lo quiero hacer divertido. Llevo 12 años estudiando el curso de milagros y de esos 12 años llevo 2 años disfrutándolo con alegría, con diversión. Me lo estoy sabroseando, que es una palabra muy latina. Sabroseamos a la gente, que ves una persona y dices, ay, cómo me la sabroseo, cómo sabrosura, me sabrosura. gustaría, qué sabrosura, ¿no? O una comida. Bueno, y yo pensé, ¿por qué no llevar ese tipo de términos a la práctica espiritual? ¿Por qué no sabrosearte al Espíritu Santo y decir, es mío, qué gusto, qué bien lo siento? O sea, parece que al final me sabroseo más al ego porque pienso que el ego es mi identidad. Generalmente Claro. tiendo a hablar más de que mi ego me lleva a sentirme triste, mi ego es el que me lleva a atacar, pero nunca digo mi Espíritu Santo Ujú. es el que me lleva a reír, a bromear. Entonces, ese tema es interesante, querida Ángela, porque para mí ha representado un cambio tremendo, ha sido una práctica espiritual y el hecho de que ahora en este programa que tengo en YouTube desde hace 2 años y medio, represente también interés a la gente, que yo no quiero formar tampoco un club de payasos de la No, espiritualidad, ¿no? Sino simplemente una forma ligera de la espiritualidad. Me ha sido un gran aprendizaje. Y el que ahora podamos compartir este tema, pues también es interesante porque nos nutre. Al final, si toda esta parte y este mundo es una ilusión, es algo que nosotros nos estamos imaginando y fabricando, ¿por qué lo tomamos tan en serio? ¿Por qué nos olvidamos de reír? Si la risa incluso es tan terapéutica y por eso tenemos, no lo sé, terapias como yoga de la risa, sí, sí las hay. ¿por qué no reímos más? ¿Por qué no gozamos más? ¿No es eso espiritualidad, gozar más tu ser interno? ¿Qué te parece? Total, totalmente me conecto con lo que estás compartiendo y me llegábamos en mis principios cuando estaba en en mis prácticas meditativas. Bueno, para los que no saben, yo practicaba el Vipassana. El Vipassana es una enseñanza bueno, te dice que tienes que meditar 2 horas al día. Entonces, bueno, y sabes que es que te escuchaba y me llegaba esto y dije, lo voy a compartir. Sucedía que si de pronto algún día no podía hacerlo por alguna razón, se me dañaba el día por completo, ¿no? Yo decía, pero un momento, si supuestamente una práctica de espiritualidad es para que estemos muy conscientes y presentes, ¿no? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Qué está sucediendo con cómo yo estoy viviendo esto? Entonces, claro, en su momento cumplía un propósito en mí, digamos, como que fue una herramienta hermosa que me dio como una estructura para ir al silencio. Eh, pero luego empecé a cuestionar y dije, no, y mucha seriedad. Y estaba viendo como muy sutilmente yo también me estaba fabricando en un personaje aún más sobrio y más así, ¿no? Porque de por sí, digamos que la forma que ha mostrado la personalidad ha sido como, hay que ser súper serios, hay que estudiar, hay que responder, hay que pagar las cuentas, la responsabilidad, ella es súper responsable. Por eso decía también lo de la responsabilidad. Entonces yo decía, pero esto no tiene sentido porque me estoy amargando más de lo que realmente, o sea, como que no le veía la coherencia, ¿no? Y bueno, y cuando ya empiezas a hacer esos cuestionamientos, pues como de una manera muy orgánica y natural, el espíritu o mi Espíritu Santo, como le diríamos, te guía hacia otras enseñanzas, sin juzgarlas, no pasa nada. Eran parte de lo que yo tenía que ver, ¿no? En esos momentos. Y resulta que doy con personajes que realmente fomentan y nutren mucho como que, bueno, vamos a ser acompañantes, pero que no se te olvide que no te tomes el papel,
es que yo hago la sanación, es que Mos y yo estamos aquí, somos los protagonistas y mírennos, y, ¿no? Y es un movimiento muy sutil, hay que estar muy atentos, atentos, Claro. porque no, nosotros no hacemos nada. Y esto, cuando a mí me decían esto al principio, yo decía, ¿cómo así? Como que no hago nada. Si yo me paro, tomo agua, tomo decisiones, ¿no? Esto me parecía súper confuso. Y, y más allá de ir a la profundidad de ese yo no hago nada, era el descanso que a mí me trae el saber que yo no hago nada, que yo soy un instrumento, que simplemente cuando yo alineo mi mentalidad con el amor y realmente cuando digo, bueno, vamos a estar aquí para reír, para, para lo que surja y de la manera en que surja, entonces me doy permiso y te decía lo de la autenticidad, como que no dejarme hacer yo. Entonces no solo eso sucedía en una Ángela que estaba en un supuesto trabajo súper serio, sino que también en la espiritualidad. Entonces también cambio la forma, ¿no? Y el contenido, igualito. Entonces, ya cuando lo ves y dices, bueno, también es darte permiso de ser, de reírte. Me ocurre mucho que a veces me cuentan, tal y tal cosa me sucedió, ¿no te ha pasado? Y yo me río, porque le digo, que soy sincera, no me ha pasado. No me ha pasado. Cuando en otros momentos yo diría, ay, no, Ángela, ¿cómo le vas a decir eso a esa persona? Tienes que comunicarte con el amor y la compasión, entonces tienes que decir que sí lo has vivido. Yo no, o sea, no estaba siendo para nada honesta, ¿no? Y decía, esto no es amoroso, no es amoroso. Pero ese camino de honestidad y de permiso, de puro permiso, ¿no? Entonces, más allá de las palabras que decimos, de la manera en que decimos, si sonamos amorosos o no, es el contenido o la intención de nosotros es extender el amor. De la forma en que esa extensión se dé, no sé. Modos, a mí me encanta bailar salsa y no me importa y lo pongo en redes sociales y lo comparto y dirán, pero esta, ¿por qué pone sus videos de salsa y está compartiendo otras cosas? Porque me hace feliz, porque me conecta, porque hay muchas formas en que el amor se extiende y yo creo que soy una de las que fomentan que cada quien encuentre su forma, porque eso lo que es la autenticidad y hay muchas formas y eso es lo bonito de este universo que nos expande a diferentes posibilidades. Entonces, si algo te gusta, si algo te llena, ¿sí? Pues, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacerlo parte de la práctica espiritual? Porque ahí es cuando realmente se te da ese resbalo, ¿no? Es como, vívelo, vívelo y como tú bien decías que es muy importante, esto es temporal, todo es temporal, ¿no? Entonces es ¿cómo no te casas con una idea de este es el personaje que tú deberías ser porque eres el personaje espiritual? No, 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 no. Es como nosotros aquí estamos en una experiencia temporal, transitoria, de formas que cambian y está perfecto. ¿Y, y la esencia cuál es? Y en la risa, desde mi perspectiva, y yo, a mí me gustaría que nos dijeran aquellos que nos están viendo, ¿quién no se siente bien con una buena carcajada? Con una de esas que tú dices, me duele hasta el estómago, ¿sí? ¿Quién no? Porque el que me diga que no, pues lo quiero conocer, sí, porque no he conocido a la primera persona que no le cambie hasta como la cara, ¿no? Después de una buena sonrisa. Y entonces no necesitamos, mira lo bonito, ya no se necesita ni siquiera sentarse a meditar 2 horas, que en algún momento de mi vida lo hice, y me puedo sentar a ver una comedia y reírme y saber que eso es práctica espiritual, igual, ¿no? Entonces es bien interesante cuando tú realmente ya lo llevas a todos los niveles y te abres a eso. Lo otro que quería comentar era que es importante no utilizar la risa para evadir mis emociones, las otras, ¿no? La tristeza, la rabia, la frustración, el enojo. Eso es importante, porque entonces ya vamos a decir, sí, 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 ya, entonces vamos a reír y todo es risa y todo es risa. No, estamos en una experiencia humana que van a surgir todas las emociones que surgen y no pasa nada, ¿no?
importante también hacer como esa aclaración, porque yo lo he compartido en varias ocasiones que no me siento bien, y está bien, ¿no? Eso también hace parte de mi autenticidad, y rechazarme, no rechazar mi humanidad, como bien lo explicabas también en algún momento. Sí, porque las diferentes emociones que vamos teniendo también están representando o mostrándonos muchos aspectos donde hemos de tomar atención y evidentemente no todo es una carcajada, no todo el tiempo puede haber una carcajada. Tú puedes decidir, por supuesto, cambiar tu percepción y verlo de un modo más ligero, disfrutable y reírte, pero eso es después de cambiar esta percepción. Antes, lo mejor es la honestidad, o sea, no es por sí misma la carcajada lo que te va a llevar a un estado de liberación de percepción miedosa o culposa, no es la carcajada. Te puede ser como una forma para poder sacar toda esa energía acumulada y a veces una carcajada te ayuda a relajarte, Total. pero no es por sí misma la única función para sanarte. La sanación implica, estoy totalmente de acuerdo contigo en esta observación de cómo llegaste a ese estado en el que te sientes completamente alejado del amor, te sientes culpable, ansioso, iracundo, estás ahí. Y entonces, si simplemente queremos utilizar la carcajada como una máscara, ahí es donde ya no funciona. Esta risa, buen humor, tiene más que ver con una actitud diferente ante las cosas. Pero si yo me siento culpable, tengo que atender esa parte. Porque sí, yo me puedo sentir culpable y digo, ja, 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 no me siento mal, estoy bien, Ángela, no pasa nada, ja, ja, ja. Sí, pero ¿realmente te sientes bien? Ja, 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 claro que sí, me siento muy bien, Ángela. Y al rato pasa lo de Will Smith, ¿no? Suelto la cachetada porque estoy dando un personaje cómico de alegría, de diversión, incluso de profundidad. Pero internamente hay un conflicto que tengo que resolver. Y ese conflicto es el que para mí representaba entonces como que la visión de la espiritualidad. O sea, todos los que estamos en el camino espiritual estamos con unos conflictos tan impresionantes que estamos muy ocupados trabajando nuestros conflictos y no tenemos tiempo para sonreír. Eso representaba para mí la espiritualidad hace muchos años. No tengo tiempo para sonreír. Tengo que Estoy sanar, ocupado con la práctica tengo de que perdón. perdonar. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo voy a sonreír si estoy perdonando? Y hasta de manera reciente fue que entendí que una vez que practicas el perdón, puedes sonreír como una forma de saber que te estás liberando de ese conflicto. O sea, no es la sonrisa el perdón, sino que es una consecuencia del perdón. Y en ese camino me voy dando cuenta entonces que a medida que voy practicando mi perdón, entonces ahora me puedo permitir esta sonrisa, esta alegría, este buen humor y tomarlo desde un punto de vista ligero, no hacerme la espiritualidad como un fanatismo, con una estructura, con un planteamiento en el que debo vestir de cierta manera, hablar de cierta forma, Comer sino que ahora ciertas me lo cosas. permito también, claro, y además ahora permitirlo de una forma más libre. A veces compartir la espiritualidad con palabras cotidianas y digamos que ocupamos todos los días. No siempre vamos a estar en una reunión de familia hablando de expiación, o hablando de vipassana, o hablando acerca del ser que Dios creó, o hablando acerca de la El no Hijo de dualidad. Dios. Sí, no, no son palabras que ocuparemos o palabras que tengan que ver con el samsara, ¿no? No vamos a una reunión familiar y decir, este es el momento de la liberación para que dejemos atrás el samsara, queridos amigos. No vamos a decir eso, pero podemos ocupar palabras cotidianas que no sean tecnicismos espirituales y eso es una gran libertad. El llegar a ese punto para mí ha sido muy interesante porque desde hace varios años al pensar que una de las funciones que
podría compartir en este mundo era divulgar la enseñanza espiritual, pues el primer planteamiento es qué palabras usar, qué tengo que decir. ¿Sí? Entonces tengo que hablar siempre en términos de perdón, de milagro, de amor, de unión, de samadhi, de karma, de deseos, de las 4 nobles verdades, de atención plena, del poder de la hora. ¿Tengo que hablar en esos términos? Al principio lo usé y la verdad es que la gente se quedaba con cara de what, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué me estás hablando? Sobre todo un círculo cercano de amigos que me decía, ¿qué te pasó? Antes hablábamos de fútbol, de política, de cómics, y ahora me estás hablando de samadhi. ¿Qué tiene que ver eso? Y el hecho de que de pronto me doy cuenta que la espiritualidad no son palabras ni tecnicismos, sino más bien unirte a la otra persona y desde un lenguaje también, tal vez que podamos compartir juntos, nos podamos enlazar en un aspecto de saber que tú y yo somos el mismo amor. No importa qué palabra use, a lo mejor hasta podría utilizar palabras que son del argot de ese momento, ¿no? Por eso es que en muchas ocasiones, pues yo tengo frases que ocupo que son muy cotidianas, por lo menos en mi cultura, a veces para explicar lo que el curso de milagros habla sobre las ilusiones y la verdad y sobre la confusión de niveles, pues a mí me sale la idea de decir no mezcles el mole con el pozole. Y eso es una frase hecha que al final podemos ocupar aquí, pero que la estoy ocupando como si fuera una claridad de no mezcles las ilusiones con la verdad. Y eso me ha ayudado mucho también a comunicarme mejor también con la gente. Porque hablar de espiritualidad tampoco es tan simple, ¿no? Divulgarla. Mm. Podemos caer en el personaje espiritualoide que dice, la energía en ti te está permitiendo que seas libre y por lo tanto, para que no vuelvas a esta experiencia donde el cinturón magnético te vuelva a atrapar en una experiencia que te esté repitiendo constantemente en la rueda Samadhi, es muy importante que aceptes lo que tus guías superiores te están diciendo para que puedas liberarte de toda esta carga energética que ha venido por el transgeneracional que implica la proyección de donde no has perdonado. O sea, en lugar de hablar con esos tecnicismos, pues simplemente, ¿no? No mezcles el mole con el pozole. Esa No sí la trates, entienden, esa sí se entiende. que son frases cotidianas. Entonces, algo que a mí me ayudó es que a mí me encanta mucho el tecnicismo, me encantan las palabras técnicas muchísimo, me encanta como a muchos de nosotros, descubrir nuevas palabras de diferentes argots, el espiritual, el filosófico, el psicológico, el académico, el científico. Nos encanta. Pero en el momento de comunicarlo, cambian las cosas. Porque no todo el mundo sabe tu mismo argot o tu mismo tecnicismo. Total. Y ahí es el punto. Que podemos decir, bueno, tal vez como comunicadores del aspecto espiritual, tenemos que ser muy sensibles en cómo llevarlo a todos los públicos, no solamente a los de nuestra edad, que los que están en nuestra edad entienden del tema de la meditación, del tema del Hijo de Dios, tal vez, del tema de la paz. Pero ¿qué hacemos con la generación Z? ¿Qué hacemos con esos niños que están en la pantalla y que no los puedes poner a meditar porque no les interesa? Ellos quieren picarle la pantalla. ¿Podremos llevarle la espiritualidad a ellos? Pienso que sí, a través de la risa, a través del buen humor. Porque algo que nos conecta a todos como sociedad, desde un plano muy humano, es el buen humor. Entonces, ese ha sido para mí un punto muy interesante de conexión. Que además de la práctica interna que tengamos nosotros, Claro. cuando nos vemos llamados a extender este mensaje, ocupemos un lenguaje en común. El lenguaje en común eh, digamos que por antonomasia es el amor en el aspecto espiritual. Pero ahora a nivel relacional, ¿qué tal el buen humor? Un niño que ría, que esté carcajeándose, abre las puertas para poder recibir una instrucción espiritual.
Y yo recuerdo que cuando era niño, lo menos que se me permitiera era reír en la iglesia católica. Mm. Yo iba a la iglesia y quería reír y me decía, no, este es un lugar serio, aquí no se ríe, porque si no te sales. Entonces crecí con la idea de que la religiosidad barra espiritualidad era seriedad. Y solo hasta hoy estoy descubriendo, querida Ángela, un campo de juegos. Disfrutar la espiritualidad con esta risa y con estas bromas, donde también lo puedo compartir con los demás. Y ha sido un experimento maravilloso, que como tú también has estado expresando, te das cuenta que hay nuevos niveles de comunicación, porque la espiritualidad no solamente es una constante rígida de rituales y procedimientos, sino más bien de experiencias liberadoras de rituales y procedimientos. ¿Qué opinas? Claro, le cambias totalmente la mirada. Voy a aprovechar y voy a leer un poquito sus comentarios. Bueno, hay varios. Nos decían que sí, que antes era este rol de espiritualidad a través del sufrimiento, como que si yo no lloro, entonces no soy espiritual, ¿no? Por aquí hay uno muy interesante, para que nos riamos un poquito también aquí. Nos dice Alma, no mezcles el tostón con el patacón. ¿De dónde eres, Alma? ¿De dónde eres? Tengo curiosidad. Quitas de Puerto Bueno. Rico, ya está el tostón y el patacón, por supuesto. Ah, Y mira, también en Colombia, ¿no? También hay tostones. tostones. Hmm, No sé si le decimos así, entiendo, pero patacón sí. Depende de Al la patacón. ciudad, ¿no? Porque sabes que acá también cada ciudad es su propio cuento. Y luego nos Eso dice, sí. y luego nos dicen, es como si me dijeran algo como, vamos a meterle el flow al curso. No, pues yo le metería la salsa. Vamos a meterle la salsa al curso completamente. Ay, a ver qué más nos dicen por aquí. Como te lo dije en una de tus clases, cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo. A veces es difícil, claro, es que el curso te dice que no es que los estudiantes del curso, los practicantes del curso, se iluminen o que, no sé, se vuelvan millonarios, sanen enfermedades, consigan la pareja perfecta. No, sonreímos un poquito más. Esa es como la indicación, ¿no? Luego también nos dice Jesús, y a veces es difícil cuando recordamos el curso y regresamos. Así, de Puerto Rico. Imagínense entonces también cómo en vez de separarnos, también podemos utilizar así los modismos de cada país y las expresiones como forma de comunicarnos, de conectarnos, ¿no? Y una vez más, vuelvo y repito, que no pasa nada si tenemos prácticas formales de meditación. Yo personalmente tengo una, pero también me ha abierto a la posibilidad de que tal vez hay días en que no, hay movimientos y entonces es llevarlo ahí, ¿no? Ahí cuando estás ahí, porque tampoco nos podemos como sesgar y digamos como que negar eso. Si es lo que está resonando contigo, está perfecto, no pasa nada, no pasa nada. También nos dice Almar, otros me dicen, teacher, despacito, con calma mi vida, con calma, el despacito. Ay, no. Pero sí, Mos, totalmente de acuerdo con todo esto que hemos compartido. Se trata de, importante decir que no es una burla. Desde mi mirada, cuando yo pienso en la responsabilidad, pienso en mi habilidad de responder en el momento presente. ¿Sí? El mundo te dice, el responsable es el que paga las cuentas, es el que es serio, el que responde ante sus hijos. Y no estoy diciendo que no hagamos nada de esto, pero cuando tú ya lo llevas a la hora y a la presencia, quiere decir que cómo respondo yo en este instante. ¿Sí? Entonces viene, no sé, me choca en el carro o cualquier cosa que pueda pasar. Pues o me río o se me pone la cara de puño y digo, bueno, no, ¿quién va conmigo? ¿Qué guía va a estar conmigo para que yo resuelva desde lo práctico qué es lo que vamos a hacer con este choque o con este incidente, ¿no? Es ahí como cuando tú puedes decir, o elijo reír o elijo amargarme el rato y a mí y a todos porque estamos totalmente conectados. Entonces, la risa ha sido algo que, curiosamente, mis familiares me dicen que yo desde bebé siempre me reía. Y yo dije, ay, pero mira, pero a mí se me olvidó cómo reírme, porque yo sufrí de depresión clínica, de ansiedad, pocas cosas. Y yo dije, a mí se me olvidó quién era yo. Eso fue lo que pasó. Entonces, en este volver a recordar
quién soy, mi autenticidad, que me gusta bailar salsa, que me gusta cantar, sí, es como que, ¿por qué no nos permitimos y no nos damos ese permiso? La espiritualidad en ningún momento nos está diciendo, no puedes tener sexo, no puedes comer carne. No, esas son todas las ideas y bueno, de los años de programación que venimos con estas ideas de lo que es la espiritualidad. Y creo que tanto Mos y yo compartimos muy abiertamente que, que se puede ver de otra manera, que se puede volver algo muy divertido, tan divertido. Para mí, por ejemplo, Mos, cuando yo estoy compartiendo algo del curso o en estas transmisiones que hacemos, es igual como si yo estuviera en mi clase de salsa, igual, ¿sí? Es una dicha igual. Entonces, eso es como lo que me queda de estos últimos meses, porque ha sido muy pocos meses, ¿ah? Que he venido reconociendo esto. Y me encanta que hayamos compartido en este espacio, que todos ustedes también nos, nos compartan, ¿no? Como ustedes lo viven y que nos podamos abrir a eso. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. Y solamente rescatando un punto muy importante que también comentabas es el que no sea una obligación, es una preferencia. Sí, como tú bien decías, bueno, bailar puede ser un punto de conexión para que vivas también tu parte espiritual y no tendrá que estar desconectado, pero es una preferencia. El buen humor es siempre una preferencia, no estamos diciendo aquí que sea una obligación y que todos deban de tener Total. un buen humor. Lo que sí estamos haciendo es una referencia a todas las bendiciones que el buen humor te puede aportar dentro de tu práctica espiritual y una de ellas es aligerarte la misma práctica espiritual, porque eso de estar preocupados por todo lo que tengo que perdonar, pues no, me pone en un estado de ansiedad. O sea, Es si yo te, Ángela, me agotador. tengo que perdonar a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, A mí a mi mismo. pareja, perdón, a mi vecino, a mi suegro, te hago una lista tremenda de lo que tengo que perdonar y solo de ver esa lista, mira, ya me siento perdido. Entonces, si de pronto te digo, mira, yo tengo que perdonar muchísimo, pero flojito y cooperando, no pasa nada, paso a pasito, Despacito. suave, suavecito, me lo llevo con calma. Ponemos una buena salsa y moviendo la cadera vamos perdonando, ¿sí? Entonces, ya cambia, es el buen humor, es la buena actitud, porque sí tenemos mucho trabajo que hacer. Estoy de acuerdo que no enmascaremos las emociones con un buen humor, pero atendamos nuestras prácticas de perdón, nuestras prácticas de liberación emocional con el buen humor. O sea, el buen humor no como una máscara, pero sí como una herramienta. Inclusive, perdón, el mismo Papa Francisco en el 2016 hizo una llamada muy importante a todos los clérigos. Les decía, por favor, tengan buen humor, sacerdotes, obispos, quítense la cara de papa, no de papa, sino de patata, ¿no? La cara de patata, o sea, tú ves a los obispos con una cara larga, de sufrimiento, y a mí me llamó la atención esta indicación del Papa Francisco, que bueno, pues ya sabemos que él ha tratado de darle a la religiosidad católica un camino diferente, pero que se enfrenta a una estructura en la que la solemnidad es lo más importante. Y él dice, bueno, vamos a reír, ayudemos a los fieles dentro del catolicismo a que también rían. Claro. Eh, el buen humor aligera las cargas, aligera ese yugo que vamos cargando todos los días. Y me llama la atención porque al final, como mandatario de una estructura muy importante en el mundo, está haciendo este llamado y este eco porque sabe que a través del buen humor se puede conseguir mucho más de lo que el castigo y la obligación te daría. Entonces, nuestra práctica espiritual, independientemente si somos religiosos o no, ¿no podría verse también infundida de este buen humor, de una buena actitud? De decir, ¿cómo me puedo explicar esto de una manera divertida, amorosa? ¿Cómo me puedo poner a perdonar? ¿Cuántas personas perdonan mientras están bailando salsa, querida Ángela? Yo Yo lo sé que tú hago. eres una de ellas. Por eso, Sí. yo sé que tú eres una de ellas, pero ¿cuántas personas conoces
que tienen que perdonar una situación conflictiva y que digan, vamos a poner en este momento salsa, cumbia tal vez, o bachata, Ajá. o samba, y que bailando practiquen el perdón. Hemos pensado que eso es básicamente una herejía. No, no, no tienes que hacerlo, está mal. Si te vas a poner a perdonar, hemos creído que te sientas, pones mantras tibetanos, prendes incienso, cierras tus ojitos y te pones a perdonar. ¿Por qué tiene que ser así nada más? ¿Será posible que yo pueda perdonar al son del cha-cha-cha, como dicen por aquí en los comentarios? Y creo que esto abre un panorama nuevo. ¿Por qué no practicar nuestras lecciones espirituales con ciertas preferencias que nos pueden llevar a hacernos la enseñanza de manera más ligera? Y personalmente no soy mucho de bailar, pero sí honro el hecho de que alguien diga, voy a perdonar bailando. Y mientras estoy bailando, perdono cualquier aspecto que podría llevarme a un instante de sufrimiento y dolor. Hay personas que me dicen, mira, yo no puedo meditar. La verdad es que yo me siento inquieto meditando. Eso de meditar 5 minutos para mí representa una tortura. Estar sentadito con la mente quieta no lo puedo hacer. Bueno, ponte a bailar y mientras estás bailando, estás perdonando. ¿Por qué entonces, esa sería la pregunta, ¿por qué limitarnos a las formas cuando en realidad la espiritualidad es contenido? Un contenido que puedo llevar en cualquier momento. Puedo perdonar mientras conduzco el automóvil, mientras estoy bailando o mientras estoy lavando mi ropa. Yo muchas veces estoy lavando mis calzones y estoy practicando el perdón. Y no tengo en ese momento música de fondo de mantras, ni tampoco tengo un podcast que me hable de espiritualidad. No, no, no tengo rock o tengo la música que prefiero, pero estoy practicando mi perdón. Me imagino que cada vez que le quito las manchas a la ropa, le estoy quitando las manchas a mi mente que representa todo ese conflicto que he acumulado por muchos años. Me imagino que el detergente es como la expiación que está limpiando absolutamente todo en mi mente y ya me estoy divirtiendo, ya me lo estoy pasando re bien. Entonces alguien me decía, ¿cómo le puedo enseñar a mis niños a perdonar y a expiar? Ponlos a lavar ropa y cuando estén lavando la ropa dile, así es tu mente, como este calzoncito o como esta camisa, que cuando tú le pasas el detergente, que es algo que está en tu mente y que depende del amor de Dios, puede limpiar cualquier tipo de mancha de culpabilidad, de dolor y sufrimiento. ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué hacerlo todo tan estricto? Esa sería la pregunta que me llevaría y que invitaría a que lo pensemos todos nosotros. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Realmente qué bonita manera de cerrar. Varios comentarios de ustedes. Qué bonito, qué bonito. Eh, Me llegaba una última cosita, era que sí, que obviamente el perdón se lleva a todos los niveles y son preferencias, ¿no? No, aquí tampoco estoy diciendo que tiene que ser a través de la salsa. En este personaje, así se da. Hicieron una pregunta sobre la autenticidad y de corazón con lo que yo conecté era que realmente me estaba dando cuenta que me sentía muy aburrida, me sentía muy insatisfecha, entonces de corazón fui honesta y dije, bueno, ¿a ti qué te hace feliz? Y dale, porque a veces también tenemos una idea de que algo me hace feliz y luego lo hago y no, tampoco. Entonces, eso fue lo que yo hice y parece que funciona, de modo que ahí te lo dejo para quien hizo esa pregunta. Pero había cuando tú decías, es que también se nos vuelve una fan, ¿no? Como que, ay, tengo que perdonar, mejor dicho, 37 años de vida tengo. Algo que me quedó mucho de una maestra, Kim, la esposa de Cartore, que yo estuve con ellos en la escuela del despertar. Ella dijo, ¿de qué se preocupan?
de estar perdonando y de estar todo el tiempo meditando, si la vida solita te la va a poner. Tú no tienes ni que estar buscando en tu mente ahora que perdono y qué. Sí, entonces a mí eso me encantó. Ella dijo como, no te preocupes, que te va a llegar la oportunidad de perdonar. Lo que hay que mantener es la atención en el ahora para realmente ver y no dejarnos enganchar tanto, ¿no? Pero bueno, con eso también lo vamos cerrando, Mod. Gracias a todos ustedes. Ahí nos dicen, me encuentro aún cómo hacerlo, bailando, nadando, haciendo ejercicio. ¿Qué le dirías rápidamente a Ali? Que lo haga como se sienta más cómoda. Yo solamente puse ejemplos, pero a veces digo, mientras estoy lavando los calzones, tal vez podré aprovechar el tiempo y perdonar, y me ha funcionado, pero no es tampoco igual que la risa, una obligación, es una preferencia. Ahí donde encuentres un momento de comodidad con algo que te guste, también puedes aprovechar el tiempo, y si no, pues le dedicas un tiempo específico a tu práctica de perdón. No hay ningún problema. Sí, así es. Y eso se te va dando, ¿no? Tú haces la pregunta y ya saben que su Espíritu Santo responde. Bueno, gracias a todos, feliz noche, gracias por todos sus comentarios. Ya les estaremos contando entonces sobre la próxima transmisión. Y bueno, qué felicidad, me voy con este corazón así súper expandido, súper, muy feliz, siento como ese humor y me encanta que hayamos podido compartir esto, amor, gracias. A ti, gracias querida Ángela, y a todos los que nos estuvieron acompañando aquí en Levantando el Vuelo. Recuerden que estas transmisiones, estos lives que tenemos en Instagram, son para seguir reforzando esta apertura, para seguir adelante con este vuelo en el que se nos ha dado la oportunidad no solamente de vivir en el amor, sino compartir el amor. Gracias por estar y esperemos muy pronto vernos con preguntas, con temas que nos puedan sugerir para poder comentar juntos. Muchas gracias. Chao, que estén bien y a reír. A reír.